Muy buenas noches, gracias por estar en un capítulo más, en un episodio de Entorno Urbano, un podcast donde hemos tenido a grandes personalidades en este set y el día de hoy tenemos a una figura política y bueno, que también es una autoridad que representa al departamento de Cochabamba. Estamos con Adriana Jiménez, ella es diputada por Libre. Muy buenas noches, ¿cómo te encuentras? Muy buenas noches, agradecida por este espacio, un saludo a todos los que nos ven a través del podcast y bueno, creo que es un espacio importante para que todos los ciudadanos pues se vayan a enterar de los temas legislativos, de fiscalización, también de las gestiones que estamos realizando, sobre todo en nuestra calidad de diputada para el beneficio del departamento de Cochabamba. Bueno, Adriana, empecemos conociendo un poco más de ti para que la población sepa quién eres. Dime, ¿cómo llegas a ser diputada? Bueno, es un camino bastante interesante el que yo sigo. Bueno, yo tengo dos carreras, soy administradora de empresa y también he estudiado Derecho en la Universidad Católica y en la Universidad Mayor de San Simón, pero pues mi afición por la política se da ya cuando yo estoy en el colegio todavía. Yo soy bachiller del Colegio San Agustín y es ahí pues donde se dan los primeros pasos. Yo soy invitada a formar parte del Parlamento Andino Juvenil. Esto me da la oportunidad de viajar a Colombia cuando estaba pues el tema de la desmovilización de las FARC. Creo que esto ha sido un punto pues importantísimo en mi vida que me ha llevado a tomar en cuenta muchos factores, entre ellos que la política puede ser un factor para determinar el futuro de una sociedad, que las decisiones que toman las autoridades, las decisiones que se toman en torno a la política pues pueden definir la vida de miles de personas, ya sea para bien o ya sea para mal. He tenido pues ahí acercamientos con muchas personas jóvenes que habían perdido a sus familias por el tema de la guerrilla y del conflicto armado, que obviamente te pone la perspectiva de la vida desde otro punto de vista. Creo que este ha sido uno de los factores fundamentales y bueno, gracias a aquello ya inmersa en política juvenil, después me he acercado al proyecto pues de Juventudes en Libre. Se me ha dado la oportunidad de participar, de estar ya en lo que hemos denominado pues los coordinadores de Juventudes. Creo que se ha armado un equipo muy bueno donde se ha tratado de resaltar no solo la juventud, porque ser joven no es el logro, sino ser joven con meritocracia, ser joven con una pues experiencia académica adecuada, porque creo que los jóvenes no solo somos el futuro, somos el presente. Tenemos que tener personas capacitadas en los puestos de poder, porque esa es la única manera de poder obviamente lograr cambios estructurales en nuestro país. Creo que lo necesitamos, creo que lo merecemos, creo que esta nueva generación que estamos asumiendo pues roles protagónicos en la política, lo que buscamos es hacer diferencia, lo que queremos es dejar una huella positiva. Luchamos contra muchos factores, lamentablemente no todo es tan fácil como hubiéramos querido, pero creo que en eso también está pues el gusto de hacer política, tratar de marcar la diferencia a pesar de que muchos factores estén en contra. Adriana, ¿cómo llegas a ser parte de Alianza Libre? ¿Quién te invita a ser parte de las filas de Alianza Libre? Hemos asistido primero a algunas reuniones que se daban cuando se estaba iniciando, pues ni siquiera la campaña, sino el tema ya viendo posibles candidatos. Yo siempre he tenido pues mucho estima, mucho respeto, mucha admiración por Jorge Tuto Quiroga, así con un grupo de amigos jóvenes, con una estructura que teníamos en la universidad, pues nos hemos acercado. El que está ahora como jefe departamental, el doctor Guillermo Mendoza, que también es diputado, pues nos ha dado la oportunidad. Hemos hablado con Tuto, hemos generado muchas reuniones y se nos ha hecho la invitación. Creo que ha sido personalmente para mí un honor, un privilegio que se me tome en cuenta, porque creo que la juventud también tiene pues toda la capacidad y todo el talento para sobresalir en política, porque tenemos una diferente forma de ver las cosas. Yo siempre voy a estar agradecida pues con toda la gente que ha participado en la decisión también y en el respaldo que yo he necesitado para poder acceder a ser candidata en primera instancia y posteriormente pues gracias a Dios estar ahora como diputada. Creo que ha sido pues un tema también del destino. Yo considero que estoy acá para
no solo agradecer, sino para que tengan y sepan que han tomado una buena decisión al escogerme, al darme la oportunidad de estar ahora en política, y es por eso que considero que la fiscalización y las gestiones que estamos realizando pues se van a denotar ya de aquí durante toda la gestión, para que también la gente sepa que tiene ahora autoridades que se preocupan, que están trabajando y que obviamente tratan de dejar un mejor país del que lo hemos encontrado. Adriana, tú naces aquí en Cochabamba. Sí, cochabambina de nacimiento, tengo ascendencia en la provincia de Campero, mis abuelos son de zona rural, así que he tenido el privilegio de estar pues muy de cerca, he pasado mi niñez básicamente entre Aiquile y Omereque. Creo que esto me ha hecho tener un amplio conocimiento, por lo menos en esa etapa, de cómo funcionan algunos temas, no solo en la ciudad, sino en la región pues rural, a la cual yo estimo mucho. Estoy trabajando también de manera cercana haciendo las gestiones para poder obtener recursos, financiamiento para lanzar proyectos. Por ejemplo, en Omereque se está trabajando con el tema de paneles solares para poder destinar agua del río Misque que pasa por ahí, para que mediante la energía solar que se obtenga pues se pueda destinar ya a las lagunillas, se pueda hacer el riego por goteo, y esto obviamente beneficia a miles de familias que están pues sustentadas por el tema de la agricultura. También estamos viendo cómo mejorar, cómo hacer inversiones en educación, en salud. Esto obviamente a través de financiamiento. Estamos acercándonos mucho a las embajadas, porque sabemos, no es un secreto para nadie, que recursos económicos pues no hay mucha disposición. Lamentablemente tenemos un país bastante crítico en este momento, que está en terapia intensiva cuando hablamos de economía, así que creo que eso es lo fundamental, luchar por todo el departamento, también por todo el país, para que podamos tener mejores días como sociedad. Nuevamente, bueno, ¿y en qué colegio estudiaste? ¿Estudiaste aquí en la ciudad de Cochabamba? Así es, acá en la ciudad de Cochabamba, orgullosamente bachiller del Colegio San Agustín, un colegio en el que se me ha enseñado pues no solo el tema de matemáticas, que es el estandarte que manejamos, sino también las ciencias sociales. Te enseñan disciplina, te enseñan metodología. Creo que eso me ha servido mucho para posteriormente decidir realizar mis dos carreras de manera paralela. Se me ha dado la oportunidad y la bendición de poder culminar ambas. Creo que ha sido un agradecimiento también al personal docente que nos ha inculcado pues que la disciplina te va a llevar al lugar que mereces. Creo que en nuestro país lamentablemente muchos de los jóvenes que tienen una trayectoria pues académica impresionante, que tienen diplomados, maestrías, lamentablemente no tienen la oportunidad en muchas ocasiones de acceder a los puestos que les corresponderían. Creo que aún seguimos manejando pues el favoritismo, no solo por familiares, por amigos, sino por lamentablemente deudas políticas, por afinidades que no siempre van respaldadas de un currículum y de la personalidad que se debería tener para tomar decisiones también en puestos de vital importancia para el desarrollo del país. ¿No existe meritocracia en Bolivia? Considero que aún no, que lamentablemente se sigue designando a mucha de la gente que trabaja en el sector público por cuoteo político, se la sigue designando pues por temas de deudas de campaña. Ojalá que estas vinieran respaldadas con un currículum, que vinieran respaldadas también por personas que obviamente pertenecen al sector en el que van a trabajar. Se han hecho designaciones no solo a nivel nacional, sino también en la gobernación. Por ejemplo, cuando pones a una abogada a trabajar en el Servicio Nacional en el Servicio Departamental de Caminos, obviamente se necesita una ingeniera civil. Estás haciendo incluso pues designaciones ilegales. Creo que esto ya no debería seguir pasando en nuestro país. Creo que nosotros nos merecemos autoridades que, si bien vayan a tener el respaldo político, pues también tengan el respaldo técnico, el respaldo legal, para que se cumpla con el manual de funciones, que en muchos de los casos lamentablemente pues se pasa de largo. Adriana, ¿tú consideras que mereces ser diputada? Bueno, creo que yo estoy
trabajando de la forma mejor posible, estoy haciendo los temas de fiscalización, me he caracterizado por eso, creo que es fundamental y yo considero que los recursos que son de los bolivianos, porque no solo es que nosotros recibimos el sueldo por los impuestos de los bolivianos pues van a obras, planes, proyectos, pero también a sueldos de personal en el Ejecutivo, en el Legislativo, que porque no están pues apareciendo mucho en medios de comunicación, pues la ciudadanía no los conoce. Hay personas que obviamente están ganando 80, 90 mil, hay consultorías en la planta de amoníaco y urea que están por más de 200,000 bolivianos al mes. Creo que en una época de crisis como la que vivimos y teniendo pues un sueldo mínimo que representa prácticamente 3,300 y mantienes a una familia entera con eso, no podemos seguir viviendo en una sociedad donde existe una brecha salarial tan alta que es pagada por el sector público. Las empresas estratégicas actualmente solo representan pérdidas económicas. Estamos hablando de algunas empresas deficitarias por más de un 400%. Creo que esto ya no puede seguir siendo tolerable. Deberíamos haber reducido ya el aparato estatal. Lamentablemente no hemos visto aquello, pero vamos a seguir haciendo la fiscalización que se corresponde, haciendo las gestiones y lo más importante, presentando proyectos de ley. Por ejemplo, en este tema de las empresas estratégicas, yo ya he presentado un proyecto de ley que espero los próximos días ya vaya a ser derivado al Pleno para tener, lo he denominado yo un proyecto de racionalidad y austeridad salarial. Lo que quiero es, quiero es que obviamente pues se tome en cuenta la normativa que se ha vulnerado. El Decreto Supremo 28609 especifica que ningún servidor público, ningún funcionario puede ganar más que el presidente, porque obviamente ninguna otra persona a nivel nacional tiene más responsabilidades que el presidente en el sector público. Sin embargo, esta normativa se ha vulnerado, se ha creado normativa paralela que ha permitido que se hagan designaciones a gerencias que obviamente superan, duplican, triplican, cuatriplican el sueldo del presidente, y creo que esto ya no puede ser viable cuando la mayoría de nuestras empresas estratégicas pues está en números rojos, y salvarlas va a necesitar de una inyección de capital que no tenemos y que obviamente pues solo está representando pérdidas para nuestro país. Ahora, ¿hasta cuánto se deberían, rebajar los sueldos los diputados y las demás autoridades? Bueno, considero yo que principalmente lo que se busca es tener una recuperación económica, por así decir, de gran volumen. Para esto, ¿qué necesitamos? Necesitamos que ningún funcionario público en primera instancia pueda ganar más que el presidente, porque, y mucho se ha cuestionado, hay personas obviamente que tienen un perfil profesional altísimo, que deberían estar ganando pues bastante, pero si estamos hablando de una empresa que no genera réditos, ¿es necesario que el Estado pierda dinero? Creo que no. Ningún funcionario público pagado por el Estado debería ganar más que el presidente. Eso se estableció pues ya hace años. Lamentablemente se ha venido vulnerando para poner en puestos ejecutivos a personas a las que se les debe favores, a personas afines al partido, a personas en muchos casos que son familiares tanto de autoridades como de funcionarios. Creo que esto ya no debería ser así, porque gracias a aquello estamos como estamos, en un país totalmente pues venido abajo, en un país que necesita mucho trabajo, pero creo que sobre todo mucho amor y mucho compromiso por parte de los que ahora coyunturalmente estamos pues en un puesto en el que nuestra voz pueda ser escuchada, en el que nuestra voz pueda llevar adelante las necesidades de una región, las necesidades de personas que en muchas ocasiones no pueden ser escuchadas. Creo que ese es el compromiso que todos deberíamos tener.
Adriana, ¿el gobierno pone a dedo a sus gerentes, directores de instituciones públicas y empresas públicas? Así es, son elegidas a dedo, pero es tuición del Ejecutivo, nuestra normativa lo establece así. Sin embargo, creo yo que se debería tener no solo el respaldo político para asumir cargos importantes, sino también se debería tener el respaldo técnico, se debería contar con el currículum necesario, con la trayectoria académica o con la experiencia laboral que vaya pues conforme al rubro al que está siendo designada la persona. No creo que sea conveniente pues poner profesionales de un área en una totalmente diferente, porque obviamente no tienen el conocimiento necesario. Creo que no estamos en una época para estar experimentando con las personas que vayamos a poner a dirigir empresas estratégicas que van a determinar pues el futuro de nuestro país. Ojalá que el respaldo político venga de la mano con el currículum detrás, que el respaldo político venga con el respaldo técnico, para que tengamos autoridades designadas, gerentes, directores de las diferentes instituciones públicas y empresas estratégicas, pues que cumplan con los requisitos que se deberían tener para manejar y tomar decisiones que van a determinar el futuro de nuestra nación. ¿Consideras que Sbonco, el nuevo director de ENDE, es alguien meritocrático? ¿Ha sido elegido por meritocracia? Bueno, considero que cualquier designación que se realice debería ser pues en base al sector al que se está destinando. Tenemos entendido que Sbonco es un economista, sin embargo está siendo designado ya para dirigir ENDE, que es obviamente la empresa nacional que ve todo el tema de energías, de electricidad. Creo que no es el rubro, considero que se debería tomar en cuenta pues alguien que haya desempeñado labores por lo menos en el tema energético. Sin embargo, es tuición netamente del Ejecutivo hacer estas designaciones. Ojalá que todas las que se vayan a realizar pues no terminen como en muchos casos siendo pues un tema que ha sido un escándalo nacional, como en muchas empresas. Un tema, por ejemplo, es el de BOA. Ojalá que se designe a personal no solo meritocrático, sino a personal idóneo, a personal pues que sepamos que tenga también los valores para representar de manera digna a los bolivianos en las empresas estratégicas. Adriana, ¿consideras que Sbonco tiene el perfil para ser director de ENDE? Considero que académicamente puede ser un economista. Considero que tiene las capacidades, la meritocracia en otra área, no en el tema precisamente de lo que estamos hablando de energías, de electricidad. Ojalá que ya con su designación pues se vaya a tener un camino adecuado, que tenga los asesores en el tema de energías, en el tema eléctrico, que lo vayan pues a guiar por el buen camino, ya que obviamente hubiéramos nosotros preferido que sea un ingeniero electromecánico, alguien que tenga experiencia en todo lo que es energías, por ejemplo, para que pues tenga una idea más concreta de cuál es el camino a realizar, porque estamos hablando que en el tema energético vamos a estar en bastantes problemas. Tenemos que cambiar todo lo que es la matriz energética. Ahora que ya no vamos a tener gas, que lo ha anunciado el gobierno de acá a unos años, pues obviamente se tiene que ver otras medidas para ser tomadas, porque las hidroeléctricas funcionan a base de gas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a recuperar este tema? Son cuestiones que tienen que ser analizadas por un profesional competente en el área. Ojalá que se tengan los asesores necesarios por parte del gobierno para que no podamos en ningún caso pues estar hablando de una mala gestión en una de las empresas más importantes que tenemos en Bolivia. Han habido muchos pronunciamientos por parte de autoridades cochabambinas como el alcalde Manfred Reyes Villa, entre otros legisladores, y las críticas a nivel nacional han indicado que Cochabamba es regionalista y que quieren que sea un cochabambino el que asuma este tipo de cargos. Bueno, creo que principalmente las dudas han surgido por el tema académico, como lo menciono, y la falta de experiencia laboral. Creo que en algún punto se han tocado palabras inadecuadas que han generado una susceptibilidad del regionalismo. Creo que esto bajo ningún concepto aplica, porque la empresa nacional de energía, como se denomina ENDE, pues abarca todo el territorio. Solo la sede está principalmente pues en Valle Hermoso. Ojalá que esto ya no sea pues tergiversado. Creo que
que esto ha servido para desunir a los bolivianos en vez de unirlos. Creo que el tema del regionalismo no tiene por qué estar tocando este tipo de puestos que son designados, porque cualquier boliviano puede acceder a aquellos, independientemente sea de Santa Cruz, de Oruro, de Beni, de Pando, de cualquier lugar. Creo que acá las autoridades cochabambinas pues lo que han tratado ha sido de hacer énfasis en que tenemos profesionales de alto nivel en Cochabamba y que deberían ser tomados en cuenta, pero esto no es bajo ningún criterio una limitante. Cualquier persona puede acceder al puesto. Tenemos pues a miles de cochabambinos en empresas, en Santa Cruz, en los diferentes departamentos que están ejerciendo funciones, y que obviamente creo que como departamentos deberíamos estar todos abiertos a recibir a profesionales de alta calidad para que obviamente trabajen en beneficio del país. Adriana, ¿te consideras una cochabambina regionalista? Yo creo que soy una cochabambina que lucha por su departamento, por obtener programas, planes, proyectos que vayan a lograr el desarrollo como tal, no solo pues del área urbana, del área rural también. Creo que tenemos que luchar. Yo he solicitado en muchas ocasiones se pueda tener pues también en la lupa en Cochabamba, no solo en el oriente. Estamos contentos de que tenga Santa Cruz principalmente un progreso mucho más avanzado que algunos de los departamentos, pero creo que también Cochabamba pues merece un poco más de atención. Merecemos tener ya proyectos macro, proyectos que van a tener un impacto realmente significativo en el movimiento económico, en el turismo, en el sector productivo, porque lamentablemente desde ya hace muchas gestiones Cochabamba ha sido olvidada, se ha utilizado más pues como un bastión del movimiento al socialismo y no así para que sea enfocado pues en cuestión de desarrollo económico, de desarrollo, para que ya se pueda hablar obviamente de un empoderamiento del departamento. Entonces las críticas no se debieron al regionalismo, sino a la meritocracia. Así es, al menos nosotros desde Alianza Libre hemos cuestionado el perfil académico que se tiene para hacer esta designación y también la falta de experiencia laboral en el área en específico. Creo que esto hay que denotarlo de manera pues muy clara. Solo se ha hecho énfasis en aquello porque, como lo vuelvo a mencionar, quizás algunas de las autoridades pues han utilizado términos inadecuados que han llevado a la susceptibilidad de la ciudadanía en el intento de demostrar que se tiene personas probas, personal adecuado, profesionales altamente calificados en Cochabamba. Creo que se han utilizado términos inadecuados que han generado pues una polémica que no debería ir más allá y que solamente buscaba cuestionar pues el tema académico y la experiencia laboral que se debería tener para asumir pues semejante cargo que va a determinar pues todo lo que es el tema de energías y electricidad en nuestro país. ¿Qué profesionales deberían asumir el directorio de ENDE? Bueno, en base a lo que se especifica, considero que estaríamos en preferencia hablando de ingenieros electromecánicos, ingenieros que tengan que ver con el tema de energías. En realidad, ingenieros que vayan a saber cómo mover todo lo que es el tema de las hidroeléctricas. Creo que esto es fundamental para poder también generar energías renovables. Les hablaba hace unos minutos del tema de paneles solares. Creo que Bolivia necesita tener también una nueva matriz energética. Para ello necesitamos profesionales en el área. Ojalá que todo lo que vaya a restar de la gestión vayamos a tener la implementación necesaria respecto a todos estos cambios que se deberían tener en la matriz energética para que por lo menos por ahí ya podemos tener una cierta estabilidad económica, generación de recursos propios para que los bolivianos en su conjunto pues nos veamos beneficiados. Adriana, ¿consideras que hay mejores ingenieros en Cochabamba o en Santa Cruz? Bueno, creo que hay profesionales altamente calificados en todos los departamentos del país. Creo que tanto en las universidades públicas como en las universidades privadas se está formando profesionales muy competentes, profesionales que incluso salen a nivel internacional. Tenemos el orgullo de tener profesionales en diferentes países del mundo que están dejando en alto el nombre de Bolivia. Creo que cada departamento pues tiene su principal característica, cada uno es diferente en el tema de enseñanza, en el tema obviamente incluso de la geografía para aplicar algunos planes, proyectos, así que creo que cualquier profesional que esté calificado, independientemente del departamento que venga, pues debería estar ocupando altos cargos y no solo pues por un tema político, sino por un tema académico. Bueno, actualmente muchos profesionales, ingenieros y de distintas ramas migran a Santa Cruz o a otros países. ¿Por qué crees que pasa esto?
Bueno, creo que no se tienen las condiciones en algunos departamentos para llevar a cabo el apoyo principalmente a algunos emprendimientos, al fortalecimiento de empresas, al fortalecimiento de industria. Nosotros estamos trabajando en varios proyectos de ley que lo que buscan es apoyar al emprendedor, apoyar a aquellas personas que pues destinan su tiempo y sus recursos a generar fuentes de empleo, porque así un país debería funcionar, con empresas privadas que generan fuentes de empleo. Dejar de pensar que el Estado tiene que funcionar como una agencia de empleos y tiene la obligación de contratar a la mitad del país. Esto no va a funcionar. Nosotros necesitamos que el sector privado pues genere fuentes de empleo, y la única manera es generando normativa que vaya en apoyo de ellos. Estamos viendo pues también el tema impositivo, si se puede reducir algunos impuestos, de qué manera se puede apoyar a los emprendedores, porque en muchos de los casos, y como bien lo sabrán también, por las condiciones particulares de cada departamento, específicamente en el tema de los bloqueos de los más de 50 días, muchos profesionales, muchos emprendimientos, muchas empresas pues han migrado de La Paz y de Cochabamba, porque obviamente no tienen las condiciones ni la seguridad jurídica para seguir funcionando. Creo que en Santa Cruz y en algunos países vecinos pues tienen más tranquilidad para desarrollar sus emprendimientos, para desarrollarse profesionalmente, y lo que nosotros queremos también es que se queden en los departamentos que generen economía interna, y para ello pues se tiene que tratar muchos proyectos de ley. Creo que estamos pues solo en el inicio. Se necesita hablar bastante de temas que vayan realmente a modificar la estructura de vida que tenemos, para que de una vez por todas nos olvidemos del perjuicio que nos generamos entre nosotros mismos muchas ocasiones. Bueno, continuamos con esto de las empresas. Hablemos de BOA. ¿Qué te pareció el caso BOA? ¿Se destituyó al gerente? Bueno, creo que esta ha sido la punta del iceberg. Nos hemos enterado de que el gerente de BOA, a menos de 2 meses de haber asumido funciones, pues ha tomado vacaciones, cuando según normativa debes transcurrir 1 año de servicio en tu función para lograr salir de vacaciones. Primer punto, esto creo que no debe ser permitido bajo ninguna circunstancia. Punto número 2, el poder acceder a facilidades, por ejemplo, de lograr tener un pasaje de 933 bolivianos del tramo Bolivia-Estados Unidos, me parece algo descabellado, cuando haciendo la simple consulta pues está por más de 12,000 bolivianos obtener un pasaje. Creo que no se puede hacer este tipo de concesiones y de beneficios en una empresa que actualmente pues está en números rojos, independientemente de aquello, que no brinda el servicio adecuado y que tampoco tiene la cantidad de vuelos necesarios, y que pues ahora el gerente se venga a beneficiar, no solo él, sino también su familia, de precios que obviamente no tienen nada que ver con los reales. No es lo adecuado. Hemos estado hablando de la comisión de delitos. Ojalá que se proceda ya con aquello, porque no solo es el uso indebido de influencias, no solo es beneficios en razón del cargo, sino también estamos hablando de un posible daño económico, porque obviamente BOA, al brindar pasajes con un costo mucho menor al real, está perdiendo dinero, está perdiendo ingresos. Nosotros estamos haciendo una petición de informe para que se nos detalle también cuáles serían los beneficios de todas las personas que trabajan dentro de las empresas estratégicas. Se nos ha informado que el personal que trabaja en BOA pues tiene derecho a adquirir un tipo de pasaje con estos costos una vez al año. Creo que en una empresa que no reditúa de la manera adecuada a los bolivianos, pues este tipo de favorecimientos deberían dejarse de lado. Sí hubo uso indebido de influencias dentro de BOA entonces. Así es, lo tiene que en realidad verificar ya las investigaciones que se vayan a llevar adelante, si se apertura el proceso. Habrá que ver también si existen otras personas implicadas. Ya se ha hecho la destitución correspondiente, sin embargo el daño ha sido causado. Ojalá que la investigación que vaya a venir esclarezca las verdaderas razones, los verdaderos motivos por los que se ha dado esta situación. Sabemos que ya se ha llamado pues a algunas personas a declarar al respecto. Ojalá que esto no solo pueda traer transparencia, sino que también pueda cortar con las malas mañas que se han quedado ya de las anteriores gestiones, de utilizar los puestos para favorecerse, para favorecer a la familia. Ojalá que todos los ciudadanos pues tendríamos el acceso a un pasaje a Estados Unidos por 933 bolivianos, cuando en épocas de bloqueo un pasaje de Cochabamba a Santa Cruz te salía más de 1,000 bolivianos. Creo que estas incongruencias ya no deben ser toleradas, sobre todo en las empresas estratégicas que funcionan con recursos de los bolivianos.
Bueno, el ministro Zamora minimizó este caso, indicó que se está exagerando llegar al ámbito judicial. ¿Cómo calificas esto? Bueno, yo creo que todo delito que se comete debe ser perseguido por la justicia, independientemente del tamaño o del monto del que estemos hablando, porque la única forma de cambiar la mentalidad que tenemos en nuestro país, de que todo depende pues del puesto que ocupas o de los contactos que tienes, la única manera de cortarlos pues es atacando a todos los problemas hechos de corrupción también, delitos que sepamos que se están cometiendo, no importa de quién vengan, no importa el tamaño que tengan. Creo que todos deben ser pues sancionados porque es la única manera en la que la ciudadanía va a volver a tener confianza no solo en el gobierno, no solo en las autoridades de turno, sino en la justicia, sino en el respeto también pues al resto de la población que no tiene estos beneficios que algunos pues coyunturalmente logran obtener por el cargo que tienen gracias a la designación del gobierno en turno. Se minimizó este error. ¿Tú consideras que debería haber este tipo de errores dentro del gobierno? Bueno, creo que estos ya no son errores, el salirse de vacaciones a solo 2 meses de asumir el cargo, el obtener pasajes no solo para ti, sino también para tu familia y salir al exterior por montos que ni siquiera en sueños una persona común y corriente podría obtener, creo que ya no son errores, creo que es una irresponsabilidad por parte de algunas autoridades. Hemos felicitado nosotros que por fin alguno de los ministros haya tomado en serio la coyuntura, que haya destituido a este gerente que obviamente estaba haciendo quedar mal a Boliviana de Aviación en general. Ojalá que la persona que ahora vaya a asumir el cargo tenga realmente pues no solo el respaldo técnico, no solo el conocimiento en el área, sino también que sea una persona proba, que tenga la idoneidad y la responsabilidad de actuar pues con transparencia en el cargo que ahora va a asumir, que obviamente pues se necesitan cambios trascendentales en BOA. Ojalá que se pueda tener un profesional capacitado en el área que de una vez por todas pues vaya a zanjar tantos problemas que se ha tenido en esta empresa estratégica. ¿Deberían haber sanciones ejemplares para este tipo de error dentro del gobierno? Considero que sí, las sanciones no solo buscan pues de cierta manera deteriorar a la persona, sino establecer que la función pública obviamente trae responsabilidades, porque se ganan también salarios importantes, es por la responsabilidad que se carga. No podemos estar dejando de lado y solo diciendo que son errores y no penar a aquellos. ¿Por qué algunas personas pues tendrían que ser juzgadas y otras no? Creo que esta es una línea que no debe cruzarse, que la justicia debe actuar de forma imparcial para todos, sin ningún tipo de favoritismo, sin ningún tipo de proteccionismo, para que de una vez por todas pues la ciudadanía empiece a confiar en las autoridades que tiene, porque de lo contrario creo que vamos a seguir en el mismo camino donde la ciudadanía obviamente no tiene ninguna confianza en las autoridades, inclusive aunque las haya elegido en las urnas. ¿El ministro Mauricio Zamora estaría encubriendo a este exgerente? Bueno, creo que su destitución ha sido el primer paso. Hemos felicitado nosotros también aquello porque se está tomando decisiones. No solo puede ser criticado por las acciones que realizas, sino también por las acciones que no realizas. Creo que el haberlo destituido ante la polémica pues ha sido una señal adecuada, una señal de que por lo menos a partir de ese ministerio pues no se van a tolerar algunas actitudes que van en contra de lo que se pregona, en contra de lo que se busca también en una empresa estratégica. Deberíamos estar hablando de racionalización de los recursos y no de estar pagando pues pasajes a autoridades que no tienen por qué obtener esos beneficios. Adriana, pero él indica no es necesario ir a la fiscalía. Bueno, creo que eso ya es un tema del ámbito judicial. Las opiniones del ministro
en base a aquello, pues él puede respaldarla. Sin embargo, yo creo que la justicia debe actuar de manera proba, debe actuar de manera imparcial, haciendo obviamente las investigaciones, y ya serán aquellas quienes vayan a determinar el grado de responsabilidad, no solo del anterior gerente, sino de cualquier persona que se haya visto involucrada en la toma de decisiones para llevarnos a la situación en la que estamos ahora. Bueno, se determinó vacaciones para los legisladores. ¿Cuánto tiempo va a durar estas vacaciones? Bueno, no son vacaciones como tal, lo que se tiene es un receso de actividades principalmente en la sede de gobierno. No se está sesionando 2 semanas en la ciudad de La Paz, ni en la Asamblea Legislativa, ni en la Asamblea, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Sin embargo, todos los legisladores han retornado a sus regiones para estar en sus brigadas parlamentarias. Nosotros, particularmente en Cochabamba, estamos acudiendo a la brigada parlamentaria todos los días de manera normal, haciendo las reuniones con los sectores, teniendo las actividades planificadas, pero sobre todo recogiendo necesidades, aprovechando este tiempo para hacer la mayor cantidad de reuniones con los sectores, analizar los proyectos de ley pues que están en espera, para que de una vez por todas, principalmente a través de las brigadas parlamentarias, pues podamos llevar las necesidades de nuestra región ya a la Asamblea Legislativa y que sean tratados estos proyectos en el Pleno de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. ¿Era necesario el receso cuando ni siquiera se ha cumplido 1 año de trabajo? No era necesario el receso. Muchos de los parlamentarios hemos mostrado la postura que teníamos pues en contra de asumir el receso. Lamentablemente las anteriores gestiones pues han dejado inmersa en la normativa pues la obligatoriedad de tomar estas 2 semanas en el año. Creo que esto no es bajo ningún criterio necesario. Considero que el trabajo debe ser continuo, sobre todo en una época de crisis como la que estamos viviendo. No se debería tener contemplado ningún tipo de receso, aunque se siga trabajando en las brigadas. Creo que el trabajo que se tiene acumulado en la ciudad de La Paz, en las diferentes comisiones, para que sean derivadas al Pleno los proyectos de ley, pues va a quedar estancado de cierta manera. Lamentablemente, a pesar de la oposición que hemos tenido muchos legisladores a que esto se lleve a cabo, pues estando en la normativa, lamentablemente no podíamos hacer aquello. Se tiene que modificar la normativa para quitar el receso parlamentario que nos han dejado las anteriores autoridades. Sin embargo, creo que el seguir trabajando a partir de las brigadas parlamentarias con las reuniones necesarias, pues va a tener buenos frutos, va a tener el rédito que estamos esperando, y ya una vez volvamos a asumir las sesiones plenarias en La Paz. Entonces, ¿no se pueden suspender las vacaciones? No se pueden suspender los recesos que se tiene, se ha estipulado en la normativa. Se tiene que trabajar para modificar la normativa que nos han dejado las anteriores gestiones. Sin embargo, creo que la mayoría de los legisladores que somos pues prácticamente nuevos, casi todos, estamos en la actitud de seguir trabajando, en la actitud de seguir pues colaborando al desarrollo del país. Muchos legisladores, de igual manera, aunque no se tengan estas 2 semanas sesión en La Paz, pues están acudiendo a la sede de gobierno para continuar con las reuniones con los diferentes ministerios, con los diferentes sectores con los que se está trabajando en proyectos de ley, en diferentes gestiones para la obtención de recursos, y también en la fiscalización a las empresas estratégicas, a las instituciones públicas, y a todo aquello, obviamente, para que el pueblo vea que se está trabajando independientemente de cualquier tipo de receso, entre comillas, que se tenga. Perfecto, continuemos con el tema de las empresas públicas, porque me interesa mucho este tema. ¿Cómo ves el caso de YPFB? ¿YPFB sigue siendo una cloaca de un personal podrido dentro? Considero que YPFB pues tiene lamentablemente redes de corrupción internas que aún siguen vigentes el día de hoy. Lamentablemente las designaciones que se han hecho tanto en el Ministerio de Hidrocarburos como en YPFB no han sido las que nosotros esperábamos. No se ha actuado de manera pronta, principalmente con el tema del combustible basura. Lamentablemente la ciudadanía ha terminado pagando por errores en las gestiones que han tenido estas autoridades designadas a dedo. Nosotros hemos hecho la fiscalización correspondiente y nos sorprendía, por ejemplo, cuando acudíamos a YPFB Logística para reunirnos con el personal, nos decían: nosotros estamos ya acá 14, 15 años y hasta ahora no llega el personal para que nos releve. Seguimos esperando, tenemos todo listo, pero no designan a nadie. Creo que esto es uno de los principales errores de este gobierno, que en muchos casos pues ha atribuido lo del tema del combustible basura a una especie de boicot interno.
¿Cómo puedes hablar de boicot cuando está en tus manos cambiar al personal y tú decides conservarlo? Creo que este ha sido uno de los principales errores del presidente Rodrigo Paz, el no cambiar a la gente que debería estar pues no solo capacitada técnicamente, sino respaldando un programa de gobierno que ellos han presentado. Lo sorprendente también es que se nos hacía llegar certificaciones tanto de de gasolina base, de gasolina especial, de diésel, corroborando que se encontraba en perfecto estado. Nos han dicho desde YPFB sale 100% de calidad. Cuando teníamos un parque automotor totalmente destruido, teníamos talleres llenos de movilidades por problemas en los motores debido a la mala calidad de la gasolina. Yo principalmente he acudido acá en Cochabamba a varios talleres donde he constatado que se encontraban también vehículos de empresas públicas, vehículos que habían perdido en muchos casos el motor. ¿Y qué implicaba esto? Independientemente del monto que sea destinado para el resarcimiento de los daños, entre comillas, ahí ya tenemos un daño económico al Estado comprobado. Más de 200 millones que han salido de YPFB para hacer este resarcimiento, que bajo ningún criterio pues es dinero del presidente, no es dinero de las autoridades, es el mismo dinero de los bolivianos que está volviendo a ser utilizado por la mala gestión que se ha tenido en YPFB. En vez de ser destinado a educación, a salud, a infraestructura, pues está yendo a cubrir los daños que este mismo gobierno nos ha generado. Nos ha sorprendido pues que no se tomen las medidas necesarias, no se ha destituido a las personas que se debería haber destituido desde un principio. Se ha esperado en muchas ocasiones a que las personas renuncien ya cuando no daban para más. Creo que estas no son las señales que se debe mostrar al país cuando estamos intentando reconstruir una nación pues que se ha quedado quebrada. Ojalá que de una vez por todas YPFB también responda. Son miles de peticiones que hemos presentado en la Asamblea Legislativa. Yo he presentado más de 20 peticiones, a ninguna se me ha respondido de manera idónea, de manera cabal. He solicitado se me haga conocer también cuál sería la distribución logística en cada departamento, qué cantidad estaría pues planificada, está proyectada y cuál es la que se está cumpliendo, porque ya habiendo pasado los 50 días de bloqueo, seguimos con escasez en la distribución de carburantes. Hay personas que hacen fila durante días. Creo que no podemos como sociedad acostumbrarnos a aquello y esperar a que vengan mejores días sin hacer nada para lograrlo. Ojalá que las autoridades que ahora están asumiendo las nuevas carteras de Estado tengan la idoneidad, tengan el cariño por el país y sobre todo el respeto por los bolivianos que no se merecen estar pasando por temas económicos debido a la falta de gasolina y a la gasolina basura. Adriana, ¿qué pasa? ¿Por qué el gobierno no se anima a destituir a quien se tenga que destituir de YPFB y a reestructurar al personal de esta empresa? Bueno, considero que lamentablemente el gobierno sigue improvisando, no tiene un plan claramente definido y tampoco cuenta con la estructura profesional que debería contar un gobierno para poder reemplazar a los profesionales. Creo que este gobierno pues ha asumido el mandato, pero no ha asumido el poder. Creo que no cuenta aún con el respaldo de la mayoría de la población y mucho menos ahora después de los 50 días de bloqueo. No se cuenta con los profesionales adecuados, no se cuenta con el respaldo que vaya a asumirse una vez se realicen los cambios internos que se deberían realizar. Han pasado prácticamente 8 meses y los funcionarios de la anterior gestión siguen ahí, pero lo preocupante no es que sigan ahí, sino que el presidente y sus ministros digan que todos los funcionarios del movimiento al socialismo pues han sido corrompidos, están maleados, están llenos de redes internas que obviamente han perjudicado al país y sean ellos mismos quienes los mantengan. Creo que no se puede ir en contraposición a lo que uno pregona. Las acciones pues deben venir en respaldo a las palabras. Ojalá que de una vez por todas el gobierno tome en cuenta aquello. Si no, considero yo que el gobierno va a ser el propio culpable de lo que vaya a sucederle ya en las próximas gestiones. Adriana, ¿por qué es un gobierno improvisado? Porque no se tenía un plan adecuado, no se tenía en el tema económico tampoco una visualización adecuada del país. Hemos estado acostumbrados a escuchar diferentes promesas en campaña que ahora no tienen nada que ver con la realidad. Este gobierno dijo que bajo ningún criterio se iban a solicitar créditos. Hemos aprobado
millones de bolivianos ya en créditos en la Asamblea Legislativa, porque ha sido el Ejecutivo quien nos ha hecho la solicitud, cuando ellos decían que no iban a ingresar bajo ningún criterio a solicitar los créditos, que solo el que no robando pues ya se tenía el dinero necesario. Hemos visto que esto ha fracasado, no se ha establecido tampoco lo que es el 50-50, que ha sido una promesa de campaña. Hasta la fecha no ha sido incorporado. El presupuesto general del Estado no cuenta con el 50-50 aplicado de la forma que todos esperaríamos, porque según el presidente Rodrigo Paz, esto iba a ser aplicado desde el primer día. Nos encontramos en el mes número 8 y no tenemos una visualización concreta de cuándo va a ser la fecha en la que se aplique. En el tema también pues económico, se ha rodeado de personas que no estaban bajo su línea partidaria, se ha juntado con los aliados que en muchos casos pues planteaban resolver el tema económico en un par de meses. No vemos aquello. Creo que no se están tomando las decisiones correctas. El presidente dijo que iba a cambiar su gabinete, hasta ahora no lo ha hecho. Creo que un presidente por encima de todo debe tener la confianza de la ciudadanía y también el respeto a la palabra que empeña. Bueno, vamos a volver un poco más a YPFB. Vuelve Petrobras a Bolivia, una empresa de Lula da Silva. ¿Qué opinas sobre esto? Bueno, creo que en el tema de Petrobras habrá que ver a qué conclusión se llegan en las mesas de trabajo. Se nos ha informado que también se está teniendo acercamientos con otras empresas ya internacionales. Ojalá que esto se vaya a dar, porque estamos hablando que vamos a tener una crisis de hidrocarburos ya en los próximos años, porque lamentablemente durante la gestión del movimiento al socialismo solo se ha gastado lo que se había ganado en el tema pues de hidrocarburos, de gasolina, de diésel, de gas. No se ha hecho la inversión que se necesitaba ni en sísmica, ni en prospección, ni en explotación. De nada nos sirve tener ingentes cantidades pues de recursos de hidrocarburos bajo el subsuelo si no tenemos pues la capacidad de extraerlos. Ojalá que se vayan a ver ya inversiones importantes y que otra vez se vaya a tomar el rumbo de hacer sísmica, de hacer prospección, de hacer explotación, porque de lo contrario creo que nos vamos a ver perjudicados económicamente, ya que vamos a vernos en la obligación de importar el combustible, y ante la fluctuante variación de los precios que se tiene del crudo a nivel internacional, podemos salir bastante perjudicados económicamente. Adriana, ¿crees que los bloqueos de hace semanas atrás fue un montaje entre la COP y el gobierno para quitar la culpa al gobierno de la escasez de combustible? Bueno, creo que el tema de las movilizaciones no solo han sido por interés político, han sido por interés económico. Lo que más hemos lamentado es que los principales instigadores a los bloqueos y las movilizaciones pues hayan sido los sectores que más se han beneficiado del país durante la anterior gestión. Hemos obtenido documentación oficial, documentación certificada de todas las prebendas que se han realizado, principalmente a la COP, principalmente a la CONAMAC, a los Ponchos Rojos, a las Bartolinas Sisas, a la Federación de Productores de Hoja de Coca, a los cuales se les ha otorgado sedes, se les ha comprado vehículos, se les ha comprado edificios, se les ha hecho refacciones. Estamos hablando esto a nivel nacional y me apena la falta de lealtad que han tenido, no solo con un gobierno, sino con el pueblo boliviano, que es a quien le han debido pues la transferencia de recursos públicos a manos privadas. Ha sido dinero de los bolivianos, de los impuestos de cada uno de nosotros, que ha ido a favorecer con compras de sedes, con compras de vehículos. Estamos hablando de millonarios, millonarias transferencias que se han hecho de recursos públicos a manos privadas, y que sean ellos quienes han enlutado al país y quienes han generado un daño irreversible en la economía por más de 3.000 millones de dólares en pérdidas. Creo que no ha sido justo. Creo que bajo la excusa de reivindicaciones sociales, pues solo han visto el beneficio político y sobre todo económico que podían conseguir. ¿Las organizaciones sociales cumplen algún rol ahora en el país?
Bueno, hemos visto que están básicamente queriendo que se les entregue el país. Hemos visto con sorpresa que en algunas de las ocasiones, pues la COP fijaba como alguno de sus puntos que cualquier normativa que vaya a ser aprobada, tanto en el legislativo como en el ejecutivo, estamos hablando de leyes, de decretos, vaya a ser consultada previamente. Creo que esto no se puede permitir porque obviamente la Asamblea Legislativa principalmente pues está por un voto que se ha realizado en las urnas en representación de la ciudadanía. Creo que no se puede atribuir la COP o otra entidad estar pues verificando qué normativa le conviene y qué normativa no le conviene a ellos aprobar. En todo caso pues les dejaremos el control del país y que ellos definan qué es lo que quieren hacer con él. Creo que se han extralimitado en estas solicitudes, creo que no han tenido la conciencia realmente del grado de afectación que esto podía tener. Nos ha parecido una barbaridad que después de quitar a las personas no solo el sustento económico que tenían, porque se han cerrado muchas empresas, muchas personas han perdido su trabajo lamentablemente, pero también se ha quitado la vida a personas por no tener el acceso a salud, por no permitir que una ambulancia pase un bloqueo. Creo que esto ya configura pues una falta de humanidad. Se deben perseguir bastantes delitos, se debe perseguir, por ejemplo, en el tema de seguridad en el transporte, se debe perseguir penas de hasta 4 años de pena privativa de libertad que se tiene por impedir el tránsito. También estamos hablando de delitos contra la salud pública por impedir el acceso a medicamentos, a alimentos, generar el encarecimiento en los mismos. Se tiene hasta 10 años de pena privativa de libertad. Han sido delitos que podían haber sido pues detenidos en flagrancia. Adriana, las organizaciones sociales, los pueblos indígenas, ¿no deberían tener representación en el gobierno? Considero que todos los sectores de la población deberían tener representación, pero esto no significa que se atribuyan pues competencias que no se les han sido conferidas por normativa. Creo que todos los bolivianos, vengamos del sector en el que vengamos, tengamos la representación que tengamos, debemos ser escuchados. Sin embargo, no podemos lograr conseguir algunas cosas bajo presión, tratar de lograr conseguir algunas cosas pues quitando los derechos a otras personas. Creo que esto no debe ser tolerado. El derecho a la protesta, por ejemplo, está consagrado en la Constitución, pero el derecho al bloqueo no. Adriana, volvamos al tema volvamos al tema del presupuesto general del Estado. ¿Se aprobó el presupuesto general del Estado? Así es, la anterior semana ha sido tratado en la Cámara de Diputados el presupuesto general del Estado reformulado, porque hasta ahora nosotros veníamos trabajando con el presupuesto que dejó el gobierno de Luis Arce. Lamentablemente a través del Ministerio de Economía no se ha actuado con la eficiencia que se debería. Se han esperado 8 meses para presentar un presupuesto reformulado que bajo ningún concepto pues es lo que nosotros esperábamos. No se ha realizado las reducciones presupuestarias que deberían haberse hecho. Estamos hablando de que se ha presentado un déficit aproximadamente pues del 9%, no se ha reducido el tema de las empresas estratégicas, se siguen manteniendo todas y cada una de las empresas estratégicas. En muchos casos todas son deficitarias, casi todas son deficitarias. Hay algunas que tienen incluso el 400% de número negativo. ¿Cómo se salva eso? Es imposible. Nosotros vamos a seguir lamentablemente pagando sueldos y salarios en las empresas estratégicas que solo generan pérdidas. Adriana, ¿no existirá el 50-50? Pues hasta la fecha no. En el presupuesto general no se ha abordado el 50-50 de la manera que nosotros estábamos esperando. Lamentablemente el gobierno pues no está pudiendo implementar su promesa de campaña, creo yo, debido a la incompetencia de algunos funcionarios en el Ministerio de Economía y en otros ministerios, porque esto debería ya haberse socializado, debería haberse implementado en este presupuesto, porque estamos hablando de que aproximadamente de cada 100 bolivianos que se tienen en las arcas del Estado, pues 80 se quedan en el gobierno central, destinados a ministerios, destinados a sueldos y salarios, y solo 20 bolivianos pues son distribuidos entre las universidades, entre las alcaldías y entre las gobernaciones. Obviamente esto
lo que genera es que no se tenga la disponibilidad de recursos económicos para realizar los planes, programas y proyectos a partir de las gobernaciones, alcaldías y universidades, quien obviamente al estar inmersas en su sector, en su territorio, son los que mejor conocen las necesidades de la población. Ojalá que de una vez por todas ya en el próximo presupuesto esto se vaya a tocar, porque nos estamos acostumbrando a que las promesas de campaña pues se las lleve el viento, a que solo sean para conseguir votos y una vez en el poder pues nos olvidemos de lo que hemos prometido. ¿Paz Pereira no estaría preparado para ser presidente? Considero que este gobierno ha terminado siendo improvisado, no se contaba con el respaldo de muchos de los sectores y tampoco se contaba con un plan claramente definido, sobre todo en el ámbito económico. Se han hecho promesas en campaña que a la hora de la hora no se han cumplido, se ha tomado otro rumbo totalmente diferente al que se había dicho que se iba a realizar. Creo que esto también tiene que ver con la falta de una estructura real, una base que lo vaya pues a fortalecer al gobierno. Creo que carece del mismo, se está sustentando principalmente en sus aliados políticos, porque el gobierno del Partido Demócrata Cristiano ya está partido en tres. Hay quienes apoyan a Rodrigo Paz, hay quienes apoyan al vicepresidente Edman Lara, hay quienes netamente pues responden al partido como tal. Creo que esto nos demuestra una clara falta no solo de cohesión, de coordinación, sino una falta de ideología que se maneja en el Partido Demócrata Cristiano, que lamentablemente pues ahora estamos viendo las consecuencias de haber elegido a un gobierno que no tenía claro cuál iba a ser el rumbo del país. ¿Improvisó quizás al momento de adoptar y posesionar a los ministros Lupo y Espinosa? Bueno, creo que en la tuición que se le faculta a través de la normativa, el presidente ha designado a quien él creía conveniente, a quien él podía pues de cierta manera otorgar su respaldo. Sin embargo, hemos visto el alejamiento de sus principales aliados. Escuchábamos las declaraciones de algunos parlamentarios que son quienes prácticamente lo han sostenido, porque a través de la Asamblea Legislativa en los votos veíamos que el PDC pues no contaba con el apoyo de su bancada, eran otras las que los respaldaban. Creo que esto se debe también a la falta de cohesión que se está teniendo. Muchos parlamentarios del PDC nos decían que no pueden acceder a reuniones con el Ejecutivo. Esto nos parecía sorprendente, porque lo que se necesita es tener una correlación, una pues mejor manera de trabajar tanto del órgano ejecutivo como del órgano legislativo, para que obviamente los proyectos de ley y toda la normativa pueda salir de manera más rápida y en beneficio de la ciudadanía. Ojalá que estas actitudes pues de pelea interna que se tiene en este gobierno de una vez por todas acaben. Creo que Bolivia no se merece aquello, creo que Bolivia se merece un gobierno que trabaje de la mano, porque independientemente del color que represente, al final del día pues son quienes van a determinar el futuro que vamos a tener todos los bolivianos, y nosotros lo que necesitamos es un gobierno que vaya a poner sobre todo los intereses del país y no los intereses político-partidarios. Adriana, ¿quién representa a las organizaciones sociales, a los pueblos indígenas dentro del gobierno actualmente? Bueno, creo que este gobierno ha dejado de lado en algunos ámbitos en los que se tenía durante la anterior gestión, pues de cierta manera cupos, por ejemplo, en el tema de minería, en el tema del Ministerio de Trabajo también. Algunas organizaciones estaban acostumbradas a tener espacios para poner a su personal, a su gente, a sus dirigentes. Creo que ahora esto no se ha visto así. En muchas de las ocasiones las designaciones pues están siendo principalmente no solo por coteo político o por favores de campaña, están siendo también por temas familiares, por temas de amistad. Creo que esto
habría que tener mucho cuidado con aquello, porque si tienes a alguien que sea designado y cumpla con el tema académico, cumpla con la meritocracia y haga un buen trabajo, creo que nadie te podría reprochar. Adriana, ¿cuándo se aprenderá a Evo Morales? Esperemos que pronto, porque se está hablando de la aprehensión de Evo Morales no por un tema político, se está hablando por un tema de justicia. Ha sido la justicia quien ha determinado pues las órdenes de aprehensión que tiene, ha sido declarado rebelde. Lo que preocupa es que la justicia no es igual para todos. Algunas órdenes de aprehensión pues son cumplidas a los minutos, a las horas de ser emitidas. Sin embargo, ha pasado más de medio año de las órdenes de aprehensión que se tienen contra de Evo Morales y vemos que no se puede actuar. Nosotros ya hemos solicitado en bastantes ocasiones al Ministerio de Gobierno y al Ministerio de Defensa que a través de la policía y a través de los militares pues se lleve a cabo esta orden de aprehensión, porque estamos hablando de que no se puede tener favoritismo con una persona que tiene deudas pendientes con la justicia y que lo más grave aún pues durante los días de movilización ha sido uno de los principales instigadores, ha sido uno de los principales pues personajes que ha llevado a que la población pierda la vida, a que la población se vea afectada económicamente y que hasta ahora pues no se tenga la manera de ingresar al trópico, no la vemos correspondiente. Hemos pedido también que si no se tiene la seguridad para que los efectivos ingresen al trópico cochabambino, que prácticamente ahora es una republiqueta independiente, pues se solicite ayuda internacional a los países que han luchado exitosamente contra el narcotráfico y contra el terrorismo. Adriana, Leonardo Loza, indica que respalda totalmente a Evo Morales. ¿Leonardo Loza te representa como cochabambino? Bueno, creo que Leonardo Loza se ha olvidado que es gobernador de Cochabamba. Él piensa que solo es gobernador del trópico de Cochabamba. Hemos visto que no está pues respondiendo bajo ningún concepto a las facultades que se le ha conferido según normativa, no está buscando el desarrollo, no está haciendo gestiones para que Cochabamba pues pueda volver a ser un estandarte como departamento. Lo vemos todo el tiempo en el trópico cochabambino, rara vez va a otras provincias. Él tiene que darse cuenta que aunque no lo hayamos elegido todos, pues es gobernador de todos, lamentablemente. Los que no hemos votado por él, pues también lo tenemos como gobernador y él debería tener clara la figura de que está representando a un departamento. Debería dejar de ser el títere de Evo Morales y de una vez por todas, pues plantearse en su rol de gobernador en lograr que Cochabamba vuelva a ser un departamento estrella, en lograr que vengan planes, programas, proyectos, en ir y socializar pues los temas que sean correspondientes y también de una vez por todas lograr que algunas de las leyes de prioridad departamental como son el tratamiento del río Rocha y lo de Misicuni pues vayan a ser concretas de manera real, porque se debería designar desde el presupuesto general del Estado pues ya los recursos económicos para que estos proyectos de ley vayan a ser cumplidos, ejecutados y por sobre todo beneficiosos para el departamento. Adriana, ¿Leonardo Loza es un títere de Evo Morales? Considero que sí, Leonardo Loza es simplemente un títere de Evo Morales. Él está a disposición de lo que le diga Evo Morales. Él ha mencionado que va a trabajar desde la gobernación para que Evo Morales vuelva a la casa grande del pueblo, cuando debería estar trabajando desde la gobernación para que los cochabambinos tengamos mejores condiciones de vida. Él se está olvidando que ya no es un simple dirigente de las 6 federaciones del trópico cochabambino, sino que él debe estar velando por cada uno de los ciudadanos que vivimos en Cochabamba, tanto en el área rural como en el área urbana. Debería estar en busca de programas, planes, proyectos, gestionando inversiones, reuniéndose para lograr pues obtener mejor calidad de vida y no estarse preocupando pues solo por el tema político y lograr darle palestra a Evo Morales. Adriana, muchas gracias por haber estado con nosotros en este podcast, habernos, llenado y iluminado, ¿verdad?, con estos temas coyunturales que pasan en el país. Nos indicas también que tienes proyectos de ley, esperemos que sean aprobados, ya que vemos que eres una mujer muy preparada. Llegamos al final de esta programación, Adriana. Muy agradecida por el espacio, creo que es realmente confortante lograr que la ciudadanía vea el trabajo que estamos realizando. Mucho nos falta por hacer, esperemos que tengamos pues la bendición de Dios para lograr concretizar algunos de los proyectos de ley que van a ir en beneficio del país, pero por sobre todas las cosas que vengan mejores días para nuestra nación. Bueno, será hasta otra oportunidad.